Me senté allí en la sala de conferencias de Graven Hall Group, mirando a mi cliente a través de la mesa de caoba y sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. No era un corazón roto, era alivio. Mi nombre es Natalie Pierce, tengo 43 años y soy una corredora de bienes raíces comerciales aquí en Jersey City, Nueva Jersey. Durante los últimos 18 años he estado casada con un hombre que pensaba que mi éxito era su cajero automático personal. Lo que yo quería era simple: respeto, compañía y decencia humana básica. Lo que se interponía en mi camino era un esposo que veía mis logros como oportunidades para su próximo esquema de enriquecimiento. La injusticia a la que me enfrentaba era ver cómo alguien a quien amaba intentaba sistemáticamente destruir todo lo que había construido con mis propias manos. Me volví hacia mi cliente, el señor Harrison de Iron Valley Robotics, y sonreí. Perdón por la interrupción. ¿En qué estábamos con las especificaciones del almacén? Pero incluso mientras hablaba de metros cuadrados y muelles de carga, mi mente estaba calculando. Alan siempre había sido descuidado con los detalles, especialmente los legales. 3 desastres financieros importantes en nuestro matrimonio me habían enseñado a protegerme: las deudas de juego cuando tenía 35 años, la fallida inversión en un restaurante 2 años después y el año pasado, el desastre de las criptomonedas que casi nos lleva a la bancarrota. Después de ese tercer desastre, había hecho algo en silencio que Alan nunca supo. Había refinanciado nuestra casa a través de mi LLC comercial y transferido la propiedad a Graven Hall Group Properties, mi empresa. Los pagos de la hipoteca provenían de mi cuenta comercial, la escritura estaba a nombre de mi empresa, legal, permanente y completamente. Terminé de revisar el contrato, estreché la mano del señor Harrison y caminé hacia mi auto con pasos medidos. La tarde de septiembre era fresca y, mientras conducía por las calles familiares hacia casa, pensé en los documentos de respaldo en la caja fuerte de mi oficina. Pensé en las cartas de cese y desistencia que mi abogado había preparado meses atrás por si acaso. Pero sobre todo, pensé en la voz engreída de Alan y en cómo sonaría cuando la realidad lo golpeara. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de su número: no te molestes en venir a casa. Ya nos estamos mudando. Mi abogado dice que no puedes hacer nada al respecto. En realidad, me reí en voz alta. El abogado de Alan, si es que tenía uno, claramente no había hecho su trabajo. Tampoco lo había hecho Alan. En 18 años de matrimonio, nunca había mirado nuestros documentos financieros, nunca había cuestionado cómo se pagaban las facturas, nunca se había preguntado por qué había sido tan insistente en manejar todo el papeleo después de su último desastre. Mientras entraba a mi entrada, podía ver luces encendidas adentro y cajas desconocidas apiladas junto a la puerta principal. Esto iba a ser incluso más fácil de lo que había imaginado. Siempre había sido la responsable en nuestro matrimonio, mientras Alan soñaba en grande y tramaba más. Construí un imperio inmobiliario, una comisión a la vez. Mi empresa, Gravenal Group Properties, comenzó en una pequeña oficina sobre una tienda de sándwiches hace 15 años. Ahora manejábamos propiedades comerciales en todo el norte de Nueva Jersey, y mi cartera personal valía más de lo que Alan se había molestado en calcular. Crecí en Newark y aprendí temprano que la seguridad viene de tus propios esfuerzos, no de depender de otros. Mi madre lo había perdido todo cuando mi padre se fue, y juré que nunca sería tan vulnerable. Por eso siempre mantuve cuentas comerciales separadas. Por eso insistí en mantener mi apellido de soltera profesionalmente y por eso reestructuré silenciosamente nuestros activos después de los desastres financieros de Alan. Alan veía mi éxito de manera diferente. Para él, mis logros eran una validación de su propia importancia. Después de todo, estaba casado con una mujer de negocios exitosa. Le encantaba contarles a las personas en las fiestas sobre nuestra empresa de bienes raíces, sobre nuestras inversiones, sobre nuestro éxito financiero. Nunca mencionaba que no había contribuido con $1 significativo a nada de eso en años. Las señales de advertencia habían estado allí durante meses. Las noches tardías cuando afirmaba estar trabajando en su último emprendimiento comercial, las llamadas telefónicas que recibía en el garaje, la ropa nueva que nunca lo había visto comprar. Pero la verdadera señal fue cómo había comenzado a cuestionar nuestros arreglos financieros,
preguntando sobre los valores de las propiedades y los detalles de la hipoteca con un aire casual que no era casual en absoluto. Hace 2 semanas, lo había sorprendido fotografiando documentos en mi oficina en casa. Cuando lo confronté, se rió, diciendo que solo estaba tratando de entender mejor nuestras finanzas. Había fingido creerle mientras movía silenciosamente todo el papeleo importante a mi oficina comercial y establecía medidas de seguridad adicionales. Ahora, sentada en mi auto, mirando mi propia casa, entendí lo que había estado planeando en su mente. Había encontrado la estrategia de salida perfecta: vender la casa, embolsarse las ganancias y desaparecer con su nueva novia antes de que pudiera detenerlo. Era realmente inteligente, de una manera completamente ilegal y moralmente corrupta. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado Vincent Rodríguez. Vincent, soy Natalie. ¿Recuerdas esos documentos de contingencia que preparamos? Los necesito esta noche. Las cartas de cese y desistimiento. ¿Qué pasó? Alan intentó vender mi casa para financiar su plan de escape. ¿Puedes reunirte conmigo en la oficina en 1 hora? Ya la vendió. Eso es fraude. Sí, lo sé. En 1 hora, Vincent. Trae todo. Colgué y me senté por un momento, viendo cómo las sombras se movían detrás de las cortinas de mi sala de estar. Alan estaba ahí dentro, celebrando su astucia con la mujer que lo había ayudado a planear esta traición. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Las piezas encajaron como un rompecabezas brutal mientras recordaba los últimos meses. El comportamiento secreto de Alan no había sido solo sobre un affair, había sido sobre orquestar mi ruina financiera total. Había estado reuniendo información metódicamente, fotografiando documentos y claramente consultando con alguien que lo había convencido de que podía robar el trabajo de mi vida. El momento que cambió todo había ocurrido hace 3 semanas durante la cena. Alan había mencionado casualmente que los valores de las propiedades en nuestro vecindario probablemente estaban en su punto máximo y se preguntó en voz alta si deberíamos considerar nuestras opciones. Lo había descartado como una conversación trivial, pero ahora me daba cuenta de que había estado probando las aguas, viendo si le daría alguna información que pudiera usar. Luego, la semana pasada, había llegado temprano a casa de una reunión con un cliente para encontrarlo en mi oficina, encorvado sobre mi computadora. La pantalla se apagó en el momento en que entré y Alan se levantó con esa sonrisa culpable que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Solo revisando el correo, había dicho. Pero mi computadora requería una contraseña que él no conocía, a menos que alguien lo hubiera ayudado a hackearla, a menos que alguien con más habilidades técnicas lo hubiera estado guiando a través de todo este esquema. El verdadero shock había llegado esta mañana cuando revisé mis cuentas comerciales y noté alguna actividad inusual. Alguien había intentado acceder a nuestra cuenta corriente conjunta múltiples veces durante la semana pasada. Los intentos habían fallado porque había cambiado todas las contraseñas después de atrapar a Allen en mi computadora, pero el patrón era claro: había estado tratando de vaciar nuestras cuentas antes de desaparecer. Ahora, viendo mi casa llena de cajas y ladrones celebrando, sentí esa fría claridad familiar que me había ayudado a superar cada crisis en mi negocio. Alan no solo me estaba dejando, estaba tratando de destruirme. La venta de la casa no se trataba de empezar de nuevo con su nueva novia, se trataba de asegurarse de que no me quedara nada con que reiniciar. Pero Alan había cometido un error crucial. Había asumido que yo era la misma mujer confiada de hace 18 años, alguien que lo dejaría manejar decisiones importantes mientras yo me enfocaba en construir mi carrera. Nunca se había molestado en aprender cómo funcionaba realmente mi negocio, nunca había prestado atención a las estructuras legales que había creado para protegerme después de sus fracasos anteriores. La casa que acababa de vender pertenecía a Graven Hall Group Properties LLC, no a Alan Pierce, no a Natalie Pierce, a mi entidad comercial, con la que él no tenía ninguna conexión legal. La hipoteca estaba a nombre de mi empresa, la escritura estaba registrada bajo mi LLC y cada pago de los últimos 2 años había provenido de mis cuentas comerciales. Básicamente, había recomprado mi propia casa para mí misma después del desastre de las criptomonedas, asegurándome de que nunca más pudiera apostar nuestro refugio.
Había sido una precaución que esperaba nunca necesitar. Pero mientras me sentaba en mi entrada, escuchando risas y celebraciones que flotaban desde mis ventanas, me di cuenta de que esta precaución estaba a punto de convertirse en mi arma. Alan había intentado vender algo que no era suyo a alguien que estaba a punto de aprender una costosa lección sobre la diligencia debida. Era hora de entrar y educarlos a ambos. Respiré hondo y caminé hacia mi propia puerta principal, llaves en mano. El sonido de las voces adentro se hizo más claro. La risa familiar de Alan se mezclaba con el chillido más agudo de una mujer. Estaban discutiendo sobre colores de pintura. Creo que deberíamos elegir algo más cálido para el dormitorio, decía la mujer. Este beige está tan pasado de moda. Lo que tú quieras, Jessica, respondió Alan. Es nuestra casa ahora, podemos hacer lo que queramos con ella. Deslicé mi llave en la cerradura y entré a la sala de estar, que estaba en completo caos, con cajas por todas partes y mis pertenencias personales metidas descuidadamente en las esquinas. Natalie, no se supone que debas estar aquí, dijo Alan recuperándose primero. Me pregunto exactamente a quién se lo vendiste, dije, colocando mi bolso en la mesa de entrada, que aparentemente ya estaba cubierta con el correo de otra persona. Estoy curiosa, ¿quién exactamente te lo vendió? La mujer Jessica era más joven de lo que esperaba, tal vez a principios de los 30, con el tipo de confianza que viene de creer que has ganado algo importante. Dio un paso adelante con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Soy Jessica, la prometida de Alan. Entendemos que esto es incómodo, pero la casa nos pertenece ahora. Estoy segura de que puedes encontrar otro lugar donde quedarte esta noche. Los estudié a ambos, notando cómo las manos de Alan temblaban ligeramente mientras encendía un cigarrillo. Solo fumaba cuando estaba nervioso. Prometida, dije, todavía sosteniendo mi teléfono. Eso es interesante. ¿Cuándo exactamente se comprometieron? Hace 3 meses, dijo Jessica con orgullo, mostrando un anillo que nunca antes había visto. Justo después de que Alan me explicara cómo su esposa lo estaba frenando financieramente. La audacia era asombrosa. Hace 3 meses, Alan había estado rogándome que lo ayudara a salir de otro desastre de inversión, jurando que había aprendido su lección sobre emprendimientos riesgosos. Aparentemente, su nuevo emprendimiento había sido planear robar mi casa y la venta. Continué con calma. ¿Cuándo sucedió eso? Alan finalmente encontró su voz. Ayer. Los papeles están firmados, el dinero ha sido transferido, está hecho, Natalie. Necesitas aceptar eso y seguir adelante. Caminé hacia el mostrador de la cocina, donde había esparcido algunos documentos que parecían oficiales, acuerdos de compra de bienes raíces, formularios de transferencia, incluso lo que parecía un título. Alguien había puesto un esfuerzo significativo en crear esta ficción. Estos son impresionantes, dije, hojeando las páginas. Muy profesionales. ¿Quién es el comprador que figura aquí? Sunset Properties, respondió Jessica rápidamente. Los encontramos a través de un inversor inmobiliario que Alan conoce. Pagaron en efectivo por encima del valor de mercado en realidad. Las mentiras se estaban volviendo más elaboradas por minuto. Saqué mi teléfono y llamé a Vincent Rodríguez mientras ellos observaban. Vincent, estoy en la casa ahora. Sí, están aquí. ¿Puedes conectar en conferencia a la compañía de títulos? Necesito que confirmen los registros de propiedad para esta dirección. Alan dio un paso adelante, tratando de agarrar mi teléfono. No puedes hacer esto. La venta es definitiva. ¿La venta de qué?, pregunté, esquivando su alcance. La venta de la casa, dijo Alan. ¿La venta de qué?, repetí. La venta de la casa, insistió Alan, pero su voz había perdido su anterior bravuconada. El papeleo es todo legal, dijo Alan. El papeleo puede ser legal, estuve de acuerdo. El problema es que no puedes vender algo que no te pertenece. Puse mi teléfono en altavoz mientras la voz de Vincent llenaba la habitación. Natalie, tengo a la compañía de títulos en línea.
Han confirmado que esta propiedad pertenece a Graven Hall Group Properties LLC desde hace los últimos 2 años. No hay transferencias, no hay gravámenes, no hay ventas pendientes. El silencio que siguió fue hermoso. El rostro de Jessica pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, realización y luego una furia creciente. Alan, ¿de qué diablos está hablando? Dijiste que eras dueño de esta casa. Yo sí soy dueña, dijo Alan, pero su voz se quebró. En realidad, dije, todavía sosteniendo mi teléfono en altavoz. Vincent, ¿podría explicar la ley de propiedad comunitaria tal como se aplica a las entidades comerciales? La voz de Vincent era profesionalmente neutral, pero podía escuchar la satisfacción debajo. En Nueva Jersey, los activos mantenidos por una compañía de responsabilidad limitada están separados de la propiedad marital personal, incluso si un cónyuge es dueño de la compañía. Si Graven Hall Group Properties es dueña de esta casa, entonces el señor Pierce no tiene ningún reclamo legal sobre ella. El rostro de Alan estaba pasando de la confusión al pánico. Eso es imposible. Vivo aquí, pago por las cosas aquí, dijo Alan con voz quebrada. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pagaste por algo aquí?, pregunté. La hipoteca proviene de mi cuenta comercial, los servicios públicos, el seguro, los impuestos a la propiedad, todos son gastos comerciales. No has contribuido a este hogar en más de 3 años. Jessica se volvió hacia Alan. Dijiste que esta era tu casa. Dijiste que tu esposa solo estaba siendo vindicativa con el divorcio. ¿Divorcio?, levanté una ceja. Alan, ¿olvidaste mencionar que en realidad no nos estamos divorciando? Nunca presentaste papeles, nunca me serviste con nada. Solo decidiste vender mi casa y desaparecer. El color se drenó del rostro de Alan mientras la magnitud de su situación lo golpeó. No solo había intentado cometer adulterio, había cometido fraude inmobiliario, el tipo que involucraba tiempo en prisión. La voz de Vincent cortó la tensión. Natalie, la policía está preguntando si quieres presentar cargos esta noche o esperar hasta la mañana. Miré alrededor de mi sala de estar, las cajas llenas de pertenencias que no pertenecían aquí, el hombre que me había traicionado de la manera más fundamental posible. Esta noche, Vincent. Estaré en la estación dentro de la hora. El rostro de Alan se desmoronó mientras se daba cuenta de que no iba a salvarlo de las consecuencias de sus acciones. Por primera vez en nuestro matrimonio, iba a enfrentar el peso completo de sus decisiones, y yo finalmente iba a ser libre. Conduje a la estación de policía con una sensación de calma que no había sentido en años. El detective Morrison tomó mi declaración mientras Vincent proporcionaba la documentación legal que probaba mi propiedad de la casa y la naturaleza fraudulenta del intento de venta de Allen. Esto es un fraude bastante directo, dijo el detective Morrison, revisando los documentos falsos, la firma falsificada, el comprador ficticio, el intento de robo de propiedad por más de 500,000 pesos. Eso es un delito de clase B. ¿Qué tipo de sentencia conlleva eso?, pregunté. De 5 a 10 años, dependiendo de su historial y si coopera o no. Pensé en los desastres financieros anteriores de Allen, ninguno de los cuales había sido criminal, pero todos los cuales mostraban un patrón de mal juicio. No tiene un historial criminal, pero esta no es la primera vez que toma decisiones catastróficamente malas. Vincent entregó una carpeta gruesa con documentación. También tenemos evidencia del aspecto de conspiración, el registro falso de la compañía, los documentos de identificación falsificados utilizados para crear la entidad compradora fraudulenta. Su novia estuvo involucrada al menos en parte de la planificación. Su cooperación selló su destino. Los procedimientos de divorcio fueron notablemente simples. Alan no tenía activos que reclamar, ninguna queja legítima que heredar y una condena por delito grave pendiente que lo hacía ansioso por evitar un mayor escrutinio legal. Me quedé con la casa, el negocio y mis cuentas de jubilación. Él conservó su libertad hasta la sentencia, que no estaba programada para otros 2 meses. Celebré redecorando la casa exactamente como siempre la había querido, líneas limpias, muebles modernos y absolutamente ningún compromiso con el terrible gusto de otra persona.
Cada habitación reflejaba mis elecciones, mis preferencias, mi visión de cómo debería sentirse un hogar. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo completamente para mí misma. Era embriagador. Mirando atrás a esas semanas tumultuosas, me di cuenta de que la traición de Alan me había dado el mayor regalo imaginable, completa libertad de su caos y la oportunidad de construir una vida basada enteramente en mis propias elecciones y logros. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a dejar que la destrucción de alguien más toque tu propio mundo cuidadosamente construido.